Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos al episodio número 9 de esta segunda temporada del podcast en la que estamos hablando sobre pedagogías alternativas. Y hoy empezamos a estudiar una pedagogía que está muy cerca de mi corazón, que me gusta muchísimo, que es Reggio Emilia. Hoy me acompaña Laura Soto, ella es psicóloga y guía Montessori, o sea, no solo sabe sobre Reggio, que ya nos va a contar toda su experiencia sobre Reggio, sino que también sobre Montessori, lo cual me parece súper interesante para esta temporada que estamos hablando precisamente de pedagogías alternativas. Es mamá de 3 y es fundadora y directora de Treehouse, un centro educativo en Heredia, Costa Rica. Tiene más de 20 años trabajando en primera infancia y yo estoy muy contenta y muy agradecida de que nos esté acompañando hoy. Así que bienvenida, Laura, a este episodio. Hola Silvia, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí, poder compartir. Es un gusto de verdad de estar aliada con personas que están trabajando en primera infancia, en educación en primera infancia, así que yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por el tiempo y creo que no nos va a alcanzar para hablar de tanto, pero yo voy a empezar preguntando cómo te interesaste en Reggio, cómo empieza tu historia con Reggio y me decís que sos guía Montessori. ¿Fue Montessori primero y luego Reggio? ¿Fue un poco de los dos o cómo es eso? Bueno, es un poco de los dos, correcto. Yo soy psicóloga de formación universitaria y en los últimos 2 años de la carrera, en la licenciatura, tuve la fortuna y todos los astros del universo se alinearon para que yo pudiera entrar a trabajar como asistente en un proyecto de investigación de educación para la paz, desde la propuesta montessoriana. Entonces, desde ahí supe, o sea, ese fue mi llamado del universo, que quería trabajar con primera infancia en primer lugar y que quería trabajar desde el lado de la prevención y la educación en la salud mental. Y entonces tuve la oportunidad de formarme como guía Montessori saliendo de la U, ya graduada de psicóloga, y de empezar a trabajar en una escuela con una pedagogía alternativa aquí en Costa Rica. Y entonces se me empezó a abrir así el universo, ¿verdad? El cerebro, decir, ¿qué es esto? Esto yo no lo conozco, no sabía que existía, ¿cómo es posible que nadie me diga que esto es real, que sucede aquí en mi país? ¿Verdad? En Costa Rica. Y entonces así empecé a investigar yo, googleando, buscando qué otras pedagogías alternativas existen además de Montessori, cómo me puedo capacitar, cómo me puedo formar, y así llegué a los grupos de estudio que suceden en Reggio Emilia, Italia. Contanos de esos grupos de estudio para quienes no conozcan nada de Reggio Emilia y estén pensando de qué se trata y de qué es esa experiencia. Bueno, a ver, en Reggio Emilia existe toda una organización internacional que se encarga de difundir la propuesta Reggio Emilia al mundo. Eso es su estandarte, eso es su misión principal. Entonces abren grupos de estudio a nivel mundial, para grupos de Latinoamérica, para grupos de Europa, ¿verdad? En diferentes lenguas igual. Entonces, uno tiene la posibilidad de inscribirse en un grupo de estudio y vas a Reggio Emilia, el lugar donde todo nació y donde todo, después de tantos años, todavía se mantiene, a pesar de que tal vez la figura que creó todo esto, esta guía que inició las escuelas municipales en Reggio Emilia, que era Loris Malaguzzi, ya no existe, ¿verdad? Pero que hay todo un equipo profesional que soporta esta pedagogía y que entonces la ofrece para que uno pueda ir, visitar las escuelas municipales de Reggio Emilia y aprender de la mano de los top, o sea, personas que estuvieron ahí al lado de Loris Malaguzzi, que todavía imparten grupos de estudio. Entonces es una experiencia transformadora, maravillosa. Yo digo que es como un portal a otra dimensión, donde realmente uno ve la magia que sucede en estas escuelas y entiende que es posible.
¿verdad? Que es posible, que sucede, que además está fundamentado con muchísimo estudio de por medio, Sí. con muchísima investigación, con muchísima actualización. Entonces, pues esa fue mi experiencia. Yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces. Em, la primera fue para un grupo de estudio en escuelas municipales de 3 a 6 años y la última fue para escuelas municipales de 0 a 3, o sea, los niños. Y De los hecho, dos viajes, eso te iba a preguntar si era solo preescolar o si es también escuela. bueno, Reyo últimamente digo yo, en los últimos 6 o 7 años ha estado trabajando en cómo trasladar esta propuesta educativa a la escuela, a la Correcto, primaria. correcto. No existía, siempre ha sido para la etapa preescolar y sí han estado trabajando muy fuerte. De hecho, que el Centro Internacional Loris Malaguzzi tiene en sí Ujú. una escuela, o sea, tiene una escuela donde están como poniendo en práctica este Sí, modelo en la primaria. experimentando, digamos, como un lugar Correcto, de investigación y desarrollo. correcto. Yo sé que no nos vas a poder resumir todo lo que conlleva una experiencia como estas, pero sí quisiera preguntarte qué es lo que más te gustó o qué es lo que más te sorprendió, qué es lo que vos decís, de esto me enamoré, así sea un detalle pequeño o un día o una experiencia o algo que viste, que les deje a todos la curiosidad por investigar tal vez más sobre estos grupos de estudio. Bueno, a mí siempre me impacta muchísimo la belleza que hay en los espacios de los centros infantiles. O sea, es una cuestión fuera de lo normal, Sí, el cuidado que ponen a la estética, a la belleza, a las artes, a todo esto que en ellos llamamos los 100 lenguajes de los niños, ¿verdad? sí. Las 100 formas de ver, de escuchar y de la expresión infantil. Sí. También me impresiona muchísimo ver cómo realmente la atención a la primera infancia es algo que no se toma a la ligera, ¿verdad? Es algo que se toma con muchísimo profesionalismo, o sea, los pedagogos, los atelieristas, los docentes que están en atención de niños de 0 a 6 años son personas que saben que, que están frente a una etapa de la vida que es Ujú, fundamental y ujú. entonces, por lo tanto, hacen un trabajo demasiado comprometido. O sea, yo pienso que a veces la primera infancia es vista como muy a la ligera, ¿verdad? Es Sí, como un uno mientras cuida, tanto. uno cuida niños, o sea, Ujú, las escuelas de 0 a 6 es cuidar a los chiquitos, ujú. ¿verdad? Nada más, y que coman, que duerman, que estén limpios Sí, y sí, eso es parte de, pero, o sea, la infancia, el respeto que tienen para la infancia y esta realmente pedagogía de la escucha, de maravillarse, de observar y de detenerse a observar la infancia y de poder acompañarla de la mejor manera, creo que es lo que más me ha impactado. Y me impacta una y otra vez, o ujú. sea, eh, me impactó la primera y me terminó de impactar la segunda y espero regresar y estoy segura que cada vez va a ser diferente. Bueno, me gusta mucho, hay un montón de cosas de lo que dijiste que me gusta mucho, pero me gusta mucho resaltar por esta temporada en la que estamos hablando de pedagogías alternativas, de cómo hablas de uno, toda la investigación, todo el desarrollo, todo el profesionalismo que hay detrás de esto, porque muchas veces pensamos en pedagogías alternativas y suenan como si fueran experimentos. Y realmente no es algo experimental, es algo que lleva años de muchos profesionales trabajando en función de perfeccionar y entender cómo dar lo mejor, cómo dar la mejor guía a niños de, en este caso, 0 a 6 años. Y quisiera preguntarte sobre Reyo específicamente, ¿cómo lo describirías a alguien que tal vez nos esté escuchando y diga, ok, todo eso suena muy bonito, pero nunca había escuchado de Reyo y no sé de qué se trata? ¿Cómo podrías resumir de qué se trata esta pedagogía? Qué pregunta más difícil, Yo Silvia. sé, yo sé. A ver, Y te voy a ayudar. Voy a poner en las notas del episodio definitivamente un link al poema de los 100 lenguajes de los niños, porque creo que eso es algo que todas las personas deben leer
una y otra vez. Y creo que hay mucho de esta pedagogía que se entiende al leer eso. Pero, ¿qué le dirías a una persona que te dice como, ah, nunca he escuchado sobre Reggio, ¿de qué se trata eso? A ver, yo creo que lo primero que tendría que hacer referencia es cómo nació la propuesta Claro, Rellano, claro. ¿verdad? O sea, nació desde una organización de una comunidad, ¿verdad? De familias unidas Ujú. buscando nuevas experiencias educativas para sus hijos en un tiempo de posguerra, ¿ok? Entonces es una sociedad muy vulnerable que está tratando además de buscar opciones educativas desligadas de la religión, o sea, laicas, para Sí, sus hijos jóvenes. Entonces, parten del concepto de que hay un conocimiento o un aprendizaje que se genera en comunidad de docentes, de familias, de profesionales o personas de la comunidad que pueden enriquecer el desarrollo y el crecimiento de los niños jóvenes. Entonces, es una propuesta pedagógica de relaciones y de aprendizaje en relación con otros, o sea, de mucha conexión. Entonces yo diría que es una propuesta pedagógica realmente esto, que nos frena y que pone énfasis en todas las relaciones del niño, del niño con el adulto, del niño con el ambiente y el ujú, espacio, ujú. del niño con la comunidad en que Sí, crece, del niño con, ¿verdad? Con la sociedad. Y con entonces la aquí todo es naturaleza también. correcto. Y todo este discurso, además, muy fuerte en Reggio Emilia de trabajar por los derechos de los niños, de que Sí, sea una propuesta política, ¿verdad? En trabajo para brindar a la infancia lo mejor que se pueda. Yo creo que esa sería mi descripción. muy bien. Hay muchas partes fascinantes, realmente para mí esa es la palabra de Reggio. Y esta de todas las pedagogías de esta temporada la que más he estudiado y me parece fascinante. Podríamos tomar cada una de esas partes y hacer un episodio completo de ellos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos aprender desde el punto de vista de educadores? Y ahora después hablamos de mamás, papás y en casa. ¿Qué podemos aprender como educadores de una figura tan interesante que tiene Reggio, que se llama el atelierista? Entonces, yo quisiera que nos contés de qué se trata este rol que está dentro de las escuelas y qué podemos nosotros como y reflexionar, qué podemos nosotros como educadores aprender de una figura como esta, que es una pedagogía en donde no se centra todo el conocimiento únicamente en los docentes, ¿verdad? Y entonces entran otras figuras porque viene inspirado en esta idea que acabas de comentar de que diferentes personas en la comunidad se unen para facilitar experiencias educativas muy vivenciales. Quisiera que nos contés de qué se trata esta figura del atelierista y qué podemos como docentes aprender de esta figura. Bueno, la figura del atelierista en Reggio Emilia generalmente es un rol que asume una persona que tiene no necesariamente formación en pedagogía, pero que Ujú. está con una formación profesional más relacionada a las artes, a la Sí, comunicación, a las artes visuales, a las sí. artes plásticas, a la danza, a cualquier tipo de expresión artística, Sí, a la música inclusive. Entonces yo veo al atelierista como una figura central en la propuesta pedagógica porque orquesta ujú, las experiencias vivenciales que acabas de mencionar sí, de todo el centro. Tiene como esta posibilidad de observar la experiencia educativa desde otra perspectiva muy diferente a la educativa, digamos, a la correcto. formación de un docente y de cómo traer al día a día del centro infantil experiencias que permitan
visualizar los 100 lenguajes de los niños, es decir, que podamos poner experiencias gráficas, que podamos poner experiencias musicales, que podamos poner experiencias de creación con 3D, con arcilla, con barro, con madera, con materiales de la naturaleza, que podamos traer otros profesionales de todos estos ámbitos a la clase, al grupo, que podamos traer estas vivencias para que los niños las vivan de cerca, las reconozcan y puedan también reconocer sus propias pasiones reflejadas en todas estas diferentes expresiones Sí, artísticas. sí, Entonces, yo creo que la talerista es fundamental y es como la médula, ¿verdad? sí. Central de la propuesta Rellana, y él trabaja muy, muy de la mano con los pedagogos de cada clase y de cada centro. Ayuda muchísimo también a construir como la cultura de cada centro infantil, porque Claro. también es eso algo lindísimo de los grupos de estudio. O sea, cuando vamos al grupo de estudio, tenemos la posibilidad de visitar centros infantiles y todos son totalmente distintos, ¿verdad? Ujú. Y además todos llevan proyectos de investigación muy diferentes. Bueno, además ellos tienen esta belleza que trabajan conectados entre centros y comparten proyectos entre diferentes centros educativos, Ujú. entonces se enriquecen muchísimo del trabajo del grupo de pedagogos y también de los atelieristas para poder ver un proyecto de investigación desde múltiples perspectivas. Bueno, y es que yo creo que precisamente hay varias cosas que si hilamos fino son muy interesantes y tenemos mucho que aprender de Reyo. Y es que em, tradicionalmente por un lado, los docentes han sido los únicos dueños de ese conocimiento y Mm, creo que el tener una figura externa, el valorar, el apreciar una figura externa que tenga una perspectiva distinta, que pueda venir y aportar, aunque no haya estudiado educación, me parece que abre la mente a entender que no es nuestra responsabilidad como educadores saberlo todo precisamente. De eso se trata, de que no lo sabemos todo y de que estamos en un proceso de experimentación y aprendizaje en el que nuestra mayor tarea es observar al niño, es entender al niño, aprender a leer esos 100 lenguajes que ya leerán en las notas del episodio. Eso me parece interesante por un lado y por el otro lado, creo que muchos centros educativos, y para mí este es así como un súper, súper consejo para los papás siempre, muchas veces no van a poder leer y entender todas las particularidades de la pedagogía que sucede en un centro, pero fíjense en los proyectos y en los trabajos que salen de ese centro. Y esto lo voy a relacionar con la atelierista en el tanto. Por supuesto que todos los centros son diferentes y todos los trabajos de los niños deben ser diferentes porque todos los seres humanos somos diferentes y tenemos diferentes perspectivas. En el momento que ustedes vean a niños salir de un kinder con una tarea, un proyecto, una obra de arte en donde todos los niños hicieron exactamente lo mismo, ahí está faltando muchísimo, pero empecemos por creatividad. Eso significa que fue algo liderado por un adulto y hecho por un adulto y pensado por un adulto, y eso significa que no dejaron al niño pensar y proponer y definir cómo él quiere ver su mundo y su proyecto y su producto que desarrolló. Y creo que eso es una de las mayores cosas que podemos aprender de la figura del atelierista, una persona que viene a aportarnos desde el arte o desde ujú, las artes desde una manera ujú. más profesional y que muy probablemente nos enseña que el arte tiene múltiples expresiones y que cada persona va a expresar ese producto, ese proyecto de una manera distinta. Creo que eso es para mí una de las cosas más fascinantes que nos resalta Rachel. Quisiera preguntarte, porque tengo que aprovechar esta oportunidad que casi nunca tenemos de tener una persona que conozca de dos pedagogías diferentes.
Y hay muchas personas que nos preguntaron lo siguiente, entonces yo necesito preguntarlo. ¿Qué pasa con mezclar pedagogías? ¿Qué pasa? O sea, tengo que ser purista Montessori, tengo que ser purista Reggio, como familia o como centro educativo y, ¿verdad? Tengo que aprender solo de una, puedo aprender de varias, puedo inspirarme en varias, tienen cosas en común, ¿no? Me encantaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia, ya que conoces muy bien dos pedagogías. A ver, te voy a contar de nuestra experiencia desde Treehouse, ¿ok? ¿Ok? Treehouse es un centro educativo que nació montessoriano, ¿ok? Sí. Y en el camino, en la marcha, yo he ido conociendo más de Reggio Emilia y he ido profundizando más mis conocimientos. Entonces, poco a poco, Reggio ha venido a formar más parte de nuestros Claro, días. Ha sido todo un proceso, Silvia, o sea, tengo que ser súper honesta. Hay momentos en que hemos dicho como equipo de trabajo, sí, esto no es posible, ¿ok? sí, Esto sí, no es posible. No podemos tener las dos pedagogías y las dos propuestas y ser fieles a las propuestas, a ambas correcto. propuestas. Al 100 eh, no, al menos. exacto, Sí. ¿verdad? Y hay momentos en que decimos, no, o sea, sí es posible, sí hay puntos de encuentro. Entonces ha sido desde nuestra experiencia, repito, Sí, un proceso de crecimiento, ¿de acuerdo? Yo sí, yo, Laura Soto, ¿verdad? Directora de Trijo, sí estoy convencida en que hay muchos puntos de encuentro entre la propuesta Reggio Emilia y la propuesta montessoriana. Incluso, digamos, conocemos que Loris Malaguzzi y la sí, propuesta reggiana tiene mucho de dentro de su bagaje de la propuesta claro, montessoriana, piagetiana, ¿verdad? O sea, de grandes pensadores de la sí, época que se conectan y que contribuyeron mucho al trabajo de Reggio Emilia. Este, pero a ver, yo sí creo que son dos pedagogías. A ver, si un centro educativo tiene muy clara su cultura de la infancia, ¿de acuerdo? Y sabe muy bien qué es lo que quiere ofrecer a la niñez que recibe todos los días y a las familias que acoge, sí, yo no veo nada de malo en que uno pueda incorporar propuestas de diferentes pedagogías. ok. ¿De acuerdo? Pero sí siento que uno tiene que ser muy realista y como bien lo dijiste vos, no podemos ser al 100% de las Dos dos. cosas, claro. Exacto, pero que sí hay algunas cosas que complementan y que enriquecen la propuesta. Por lo menos en nosotros, la propuesta montessoriana se ve muy enriquecida con el trabajo en proyectos, por ejemplo, Sí, con hacer visible el aprendizaje a través de sí, documentaciones a las sí. familias, a los niños, con trabajo interdisciplinario, con incluir ay, se me fue la palabra, expertos en temas que puedan Ujú, visitar el centro, ujú, que nosotros podamos visitar expertos también, que nos puedan hacer ver temas de investigación que los chicos traen y aportan a sí. la clase muchísimo más potencializados, ¿verdad? Entonces yo sí creo que, que sí se puede, yo no creo que sea imposible. Sí. Creo que tiene mucho de proceso de crecimiento de lado, porque sí, uno siente como una tradición ahí interna, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos primero Montessori, Claro, pero hemos después descubierto todo esto que es maravilloso y que yo creo que trae muchísimo beneficio entonces a los chicos, a la población, a las familias, a la infancia en general. pero qué mejor ejemplo de ser un centro de aprendizaje que aprender en el camino y evolucionar conforme vamos adquiriendo más conocimientos y conforme vamos entendiendo otras perspectivas y otras maneras de hacer las cosas. Creo que es un ejemplo maravilloso y para quienes no están familiarizados con Reggio Emilia, eh, todas las cosas que está diciendo Laura de Montessori se ve enriquecido con todos esos agregados que le hizo, son agregados de Reggio que no tiene Montessori y entonces ahí es donde conviven. Claro, me imagino que no tienen algunas cosas de Reggio que son completamente libres, en donde probablemente no cabrían tal vez en una propuesta reggiana purista materiales Montessori, por ejemplo. Pero qué rico, y yo puedo verlo, visualizarlo claramente, qué rico como
aún ustedes haciendo Montessori, desarrollando Montessori, pueden encontrar ciertas prácticas que son muy valiosas, como el documentar los procesos de los niños, el hacerlos visibles y entonces ponerlos en las paredes o donde sea que los pongan para que las familias vean qué es lo que está pasando dentro del centro. Me parece súper enriquecedor, me parece un ejemplo buenísimo. Ojalá que esto inspire a muchos educadores definitivamente. Y yo quiero, bueno, a educadores dejarlos con la curiosidad de los grupos de estudio, pero creo que nos falta darle algo a las familias. Y esto es lo que me gustaría que comentaras para terminar. ¿Qué pasa con familias que quieren estudiar más de Reggio y que no van a ir a grupos de estudio a Reggio Emilia necesariamente, aunque podrían hacerlo si quieren? Pero ¿cómo llevamos Reggio a la casa y por dónde empiezo a estudiar Reggio para aplicarlo en casa? Sí, mi primer consejo sería siempre leer. Bueno, yo leo Ujú, demasiado, entonces mi sí, primer consejo sería leer y buscar publicaciones hechas por italianos, de Reggio Children, ¿ok? sí, Buscar publicaciones de la fuente donde podemos ver la propuesta educativa muy pura, ¿verdad? Y donde podemos ver como los conceptos fundamentales, bien explicados, sí, sostenidos en práctica. Entonces, mi primer consejo sería informarse, buscar textos. Hay textos que son un poco más densos de leer, ¿verdad? sí. Más complejos, que están escritos como en un lenguaje un poco más complejo. Hay otros que son más amigables. Y entonces yo empezaría por ahí. También después hay relecturas, ¿verdad? De las propuestas rellanas ya más eh, de propuestas educativas en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso en Latinoamérica, que yo creo que también son muy interesantes de leer porque ya es como después de la propuesta rellana, cómo lo interpreto yo y Ajá, cómo lo pongo en práctica en mi contexto educativo, que es diferente, porque igual esta propuesta de Reggio no es algo que se puede eh, duplicar, o sea, que sí, uno vaya a un grupo de estudio no quiere decir que viene aquí y hace lo mismo que sucede en Reggio Emilia. Lo que exacto. sucede en Reggio Emilia sucede en Reggio Allá, Emilia y tiene muchísimos años de existir y muchísima historia además por detrás que ha hecho que la realidad educativa de ellos sea tal cual es en este momento. sí. Entonces, pues no se puede reproducir igualmente estas otras propuestas eh, americanas, norteamericanas o latinas. Son interesantes porque es eso, una relectura. Entonces yo empezaría por ahí, por leer, luego por empezar ahora todos los recursos de las redes sociales, hay demasiado acceso, Ujú, ¿verdad? A escuelas que no están tan cerca de uno, pero que le pueden ayudar a uno a comprender conceptos teóricos puestos en práctica claro, y también experiencias de los niños en el día a día, de cómo se ve esta vivencia de Reggio Emilia, cómo se ve un centro infantil inspirado en Reggio, qué sucede en el día a día, cuáles son las propuestas de exploración, de juego, de investigación, cómo se incorpora la familia. Entonces, eso sería otra propuesta. Hay cuentas en Instagram lindísimas que podemos también como facilitarles a las familias en el episodio si quisieras. sí, o sea, si querés puedes darme algunos recursos y yo con mucho gusto los incluyo en las notas del episodio y ahí pueden iniciar. Creo que hay una cosa importante sobre Reggio, bueno, hay dos cosas importantes, pero que quería resaltar, pero una cosa importante sobre Reggio es que precisamente uno de los temas que se habla mucho en la pedagogía es el rol de la familia, porque Ujú. la familia tiene un rol activo y eso no necesariamente sucede en otras pedagogías alternativas, entonces creo que eso es algo muy lindo. Y entonces tal vez la familia puede empezar por estudiar eso, cuál es el rol de la familia en Reggio Emilia. Y lo otro que iba a decir, ahora que dijiste, este tema de si vamos a Reggio, no es que vamos a replicar eso porque lo que sucede allá, es también mencionarles, para quienes no lo sepan, que a diferencia, por ejemplo, de Montessori, que hay una formación y una certificación oficial, en Reggio Emilia no existe. Reggio Emilia, de hecho, solamente pueden ser centros Reggio Emilia los que están en Reggio Correcto, Emilia, Italia, correcto. pero todo el resto podemos inspirarnos. Y yo creo que eso es algo muy lindo, porque entonces si no hay una certificación, lo único que tenemos es estudiar, inspirarnos, entender, pero después reinterpretar y hacerlo nuestro propio. Y creo que eso es
también algo que puede inspirar no solo a educadores, sino a mamás y papás en casa. En estudiar, leer, como vos decías, y a partir de ahí tomar esas cosas con las que nos identificamos y que pueden ser herramientas útiles en casa. No sé si algo más te queda por decir, pero de mi parte ya yo terminé todas las preguntas. No sé si hay algo más que quieras dejarle a la gente con respecto a que estudie más o que conozca más o se dé la oportunidad de explorar un poco más de Rachel. Bueno, yo creo que actualmente tenemos el privilegio, ¿verdad?, de generaciones anteriores de tener acceso a la información de una manera así, en un clic Así es. rápido. Además, que cuando tenemos el acceso a la información, cuando estamos informados y podemos comparar, podemos comprender, podemos preguntar, yo creo que también algo de la propuesta Rellana muy, muy interesante es esta apertura a crear conocimiento de manera grupal, ¿verdad? De manera, o sea, de compartir el Comunitaria. conocimiento, exactamente, Colaborar. de colaboración, exacto. Entonces yo creo que también algo que podríamos mencionarle a las familias es investiguen cerca de donde ustedes están, cuáles son las propuestas educativas que existen, si hay algún Claro. centro inspirado en la propuesta Reggio Emilia. Generalmente son centros que tienen puertas abiertas, que quiere decir Sí, que las familias pueden ir, pueden visitar, pueden permanecer en el centro, sí, pueden vivir la experiencia del centro por un periodo determinado. Pregunten, ¿verdad? Yo sí. creo que si realmente es un centro inspirado en Reggio Emilia, esta apertura debe existir porque es la base de todo. Así es. Y entonces, cuando ya uno va entendiendo un poquito más en qué consiste, puede tener otros criterios de, ok, ¿cómo puedo buscar un centro educativo o cómo puedo tomar ciertas decisiones? Pero yo creo que lo más importante, si están interesados, es buscar información, Sí. conectarse. Como les digo, hay centros lindísimos, pero lindísimos, de esos que yo veo y sigo y comparto y Sí, pregunto, que están muchos muy accesibles, ¿verdad? Hay algunos en Sudamérica muy hermosos, sí, hay otros en Estados Unidos, hay unos en Europa bellísimos, y hay otros que también, como mencionamos, hacen como una mezcla de pedagogías también, que ahora hay claro. mucho, que es esto Forest Schools, ¿verdad? Que están Ay, muy de la mano con precioso. Reggio Emilia. Entonces, creo que mi invitación es, si tienen la curiosidad, si es algo que quieren conocer, no se queden con la curiosidad, vayan, toquen puertas, pregunten, investiguen, lean. Y así fue como llegué a esto. Y creo que como Sí, todas las personas que buscamos pedagogías alternativas, llegamos a esto. sí, Es no darnos por satisfecho con lo que tenemos o con así lo que es. hay o con lo que ha sido por los últimos años de la Sí. educación, sino busquemos y no solo busquemos, seamos partícipes del cambio, o sea, abramos nuestras puertas, tendamos puentes con otras instituciones amigas, con otros colegas, con otros Sí, colaboradores y sí. creemos como comunidad respecto al cambio educativo. No, y como padres, eso con respecto a educadores y padres y madres de familia, preguntemos más, seamos más Correcto. críticos. Ujú. No dejar de lado esa idea de yo lo dejo en el kinder y ahí ellas son las que saben qué hacer. Interesarse más por qué sucede detrás de esas puertas y entender que cómo podemos potenciar los mejores años de desarrollo de un niño. Muchísimas gracias, Laura. Este podcast duró un poquito más, este episodio, pero yo puedo hablar todavía muchísimo más. La verdad, de Reggio Emilia a mí me parece fascinante. Little Monsters también es una de nuestras inspiraciones. Así que muchísimas gracias por venir, compartir y darnos tu perspectiva tan valiosa, tan única de Reggio Emilia. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto, Silvia, un gusto. Encantada de poder conversar y seguimos en contacto. Así es. Y invitarles a que nos escuchen nuevamente la próxima semana. Tenemos 2 semanas más de Reggio Emilia con 2 perspectivas diferentes de otros 2 países, así que espero que podamos seguir profundizando y estudiando sobre esta pedagogía.